Muy buenas. ¿Cómo andan? Acá venimos con la segunda parte de nuestro primer capítulo. Esto sería como... Seguiría contando como el primer capítulo. Pero bueno, hicimos una parte 2 porque ya nos estábamos yendo de así tiempo. Que, si no escucharon la primera parte, vayan a buscarla porque no van a entender nada. Porque continuamos, o sea, dimos una breve introducción, hablamos un poco de la definición de fandom. Ya vamos a usar los términos que aprendimos en la primera parte libremente, no vamos a dar más explicaciones. Hablamos un poco de la historia también. Y bueno, ahora vamos a meternos un poco más Lost in the Media. Más Lost in the Media, el lado oscuro. En el episodio anterior hablamos un poco de los fandoms más famosos y ahora vamos a hablar de fandoms un poquito más inusuales. Fandoms que son un poco más de nicho, que un poco más bizarros. Fandoms que vos decís, no sabía que esto existía, no sabía que había gente... ¿Cómo es posible que haya gente que le interese esto hasta este punto? Como por ejemplo, el fenómeno de Shrek, que bueno, todos amamos Shrek, pero lo que es particular es que hay gente sumamente fan de Shrek, como los denominados Brogrers, que sería una mezcla entre bro y ogre en inglés. Son los hermanos ogros. Claro, los panas ogros. Lo que comenzó como una película en 2001 se transformó en un fenómeno de culto en internet. ¿Fue a 2001 ya? En 2001. En 2012 surgió Shrek-chan, un foro al estilo 4chan dedicado a discutir sobre Shrek, tanto de manera satírica como seria, como veníamos diciendo. O sea, hay debates más serios y debates un poco más Lo impresionante bizarros. de esto es que Shrek es una comedia bastante, dentro de todo, normal. Es un clásico igual. Es un clásico. Pero redefinió la animación y nunca nadie había hecho algo así. Encima redefinió el doblaje en general. Claro, y tiene sentido que haya muchos fans adultos, porque de eso venimos a hablar, porque el humor es muy adulto. Yo creo que de las cosas que venimos a hablar, excepto por el anteúltimo, como que la gente que se identifica es mayor. Y bueno, uno de los momentos más notorios de este foro, o sea, como súper viral, fue el video de Shrek is Love, Shrek is Life. Bastante se acordarán de ese video bastante traumático. Es de esos videos que vos ves en la infancia y te forman el carácter. Te dicen Shrek is Love, Shrek is Life y vos te dejas, no, ¿por qué me hiciste acordar de eso? Sí. No. Este video fue una adaptación de una historia publicada en 4chan que describe un encuentro perturbador entre un niño y Shrek. Obviamente entenderán qué tipo de encuentro. Bastante perturbador, con una animación bastante rara. Y encima un niño. Yo tenía el recuerdo del efecto Mandela de que era un adolescente tirando adulto. Ya al principio empieza raro porque tiene una obsesión bastante... Sí, no, intensa. Obsesionado mal. Bueno, salgamos de ahí. Bizarro. Hay de todo. Sí, inusual cuanto menos. Por otro lado, otra película muy característica de la época que también tiene este humor más adulto, más satírico, es la película B-Movie, la de la abeja. Que es otra cosa que yo, o sea, Shrek lo entiendo, pero yo como persona que no conoce mucho historia de quién lo creó y tal, yo no lo vería como que algo que tuviera fans. Es más, yo la había visto cuando era más chica y yo decía, qué película más aburrida. Es que tiene muchos memes. Claro. Tipo, el meme de la abejita tipo, ¿te gusta el jazz? Te lo puedes reencontrar ya cuando tenés tu propio tipo de humor. Sí, claro. Yo creo que es importante el humor porque está protagonizada por Jerry Seinfeld, que yo quiero entender que es el creador de Seinfeld, y creo que tiene todo ese humor más adulto. Creo que gracias a eso fue un objetivo de una obsesión en internet debido a su premisa inusual, que también cuando vos lo ves de nene decís, bueno, qué sé yo, pensamiento mágico. Y lo ves de grande y decís... De nene decís sí, totalmente, porque es... Re puede pasar. La premisa es que una abeja entabla una relación amorosa con una humana. No es que son amigos y como que defienden... bastante subido de tono. Sí. Este concepto generó una avalancha de memes, parodias y videos. Como aquel donde toda la película se acelera cada vez que se dice la palabra bi. Nada. Tremendo. Pero es una de las cosas más sanas que puedes encontrar en internet, la verdad. Que sí. Ahora sí nos metemos en terreno pantanoso, polémico. Ya llegamos a lados a los que yo hubiera querido nunca llegar. Pero yo era una niña inocente a la que le gustaba ver Monster High, My Little Pony, las Wings. Pero bueno, no podemos evitar que llegue gente de mierda a los fandoms. Eso también es una cosa que hay que afrontar. Y los hombres mayores llegaron a My Little Pony. Es una cosa que es otra vez. Yo hay muchas cosas que no entiendo. Es que no hay compatibilidad. Claro, igual My Little Pony como franquicia viene desde no sé qué año, es bastante viejo. Sí. Tiene muchos muñecos de los 50, 60, no me acuerdo en qué año empezaron a producirse. Así que desde ese punto, desde los muñecos, puedo más o menos llegar a entender. Porque hay personas... coleccionistas. Claro, coleccionistas lo entiendo. Pero ya llegar al extremo de los fans de My Little Pony, que son los bronies, hombres bastante mayores. De vuelta al término bro, con ponis, bronies. Una necesidad de marcar que
son hombres. Claro, que son machos, que les gustan los ponis. De manera polémica, porque no es que solamente son fan y decís es un cariño sano a los ponis y ya, no. Es turbio, es algo de nostalgia. Es polémico como... Bastante bronis. Sí, y como con respecto también a los furros. Creo que entra todo más o menos como en esa. Hay gente que está metida en esa y está todo bien y lo hace como que desde el respeto y no le rompe las bolas a nadie, pero hay gente que pasa a los límites. Claro, se pasa de perversa y focaliza todos sus morbos y sus fetiches ahí y salen cosas bastante asquerosas que no están buenas. Que alguien, mayormente niños, que están descubriendo, buscando información, buscando capítulos, cosas claro, sobre sus personajes favoritos que ven en, qué sé yo, en Discovery Kids, y de repente se encuentran con creepypastas. Sí, o no sé, o con la noticia de que vos me contaste del chabón ese que tenía un tarro con ya saben qué fluido masculino y un muñeco de una de las My Little Pony. Nada, no está bueno cruzarse con eso cuando tenés 5 años. Es más, es algo que este tema de los espacios para los niños, me parece que va cada vez más en decadencia. Ya no existen otras plataformas en las que los niños puedan estar como libres sin adultos. No existe tanto contenido hecho solamente para niños tampoco. Y tampoco hay espacios para niños en los que solo ellos puedan entrar. Porque siempre, por más de que diga plataforma versión kids o lo que sea, y los controles parentales, siempre hay una forma en la que los raros de mierda entran y empiezan a hacer contenido raro. Yo tengo mi sobrino que tiene 6 años y consume cada cosa. Yo he visto a las, serían sobrinitas, hace un par de años, tipo, dando tus propias especies de creepypastas con muñequitos y no el creepypasta nada. Es lo de menos. Hay veces que disfrazan los videos como si fueran esos videos de Spider-Man y Elsa. Claro, como si fueran supuestamente tipo juegos. Y esos también quedaron dentro del YouTube Kids y no son para niños. No. Y los ves y decís, tienen un subtono bastante adulto y siendo nene no te das cuenta de eso. Te das cuenta la persona que es grande que está viendo la situación y decís. Además, si un padre no está bien metido en lo que está viendo los hijos, puede no darse cuenta de que están viendo cosas que no son para niños. Y el contenido para niños ahora son de youtubers que empezaron de manera rarísima, haciendo bromas en la calle y de la nada, como vieron el capital que les generaba crear contenido para nenes, porque es el mayor audiencia que pueden tener, encontraron ese como vacío legal, por así decirlo, y hacen videos rarísimos. O sea, ni siquiera hablemos de Yao Cabrera, pero hay otros creadores de contenido que supuestamente son re family friendly, y cuando los ves, las canciones que hacen, hay uno que tiene una canción de la Deep Web. Presten atención a lo que están viendo las personitas pequeñas que tengan alrededor. Sí. Es preferible ponerles cosas del año del culo que veían ustedes en la infancia sabiendo que son 100% sanos. Que vuelva a descargar todo un CD y darle eso al nene para que vea. Sí, total. Así como pasan las cosas hoy en día, también pasan con My Little Pony. Y bueno, uno de los fandoms más raros que yo soy parte. Acá en esta parte yo voy a estar totalmente escuchando a Vivi. Este fue mi fandom raro y lo sigue siendo hasta el día de hoy, que es el fandom de los creepypastas, que brevemente lo mencionamos recién con My Little Pony, porque también salieron creepypastas de My Little Pony, como los famosos Cupcakes y An Apple Sleep Experiment. O sea, el experimento ruso del sueño, pero versión Pony. Ese fue el que me traumó. Empezaron a surgir creepypastas, que bueno, después en otro capítulo esto sí lo vamos a hablar muy detalladamente, pero básicamente los creepypastas son historias de terror compartidas en internet, en foros, que han dado, o sea, en foros porque comenzó así, pero ahora, bueno, después comúnmente en YouTube, obviamente todo se va esparciendo por el Loquendo, plataformas, que han dado lugar a fandoms dedicados. Personajes como Slenderman, lo queremos, Jess the Killer y Ben Drowned han generado comunidades que crean fanarts, juegos y más. Yo leía fanfics de creepypasta. Yo me los crucé, nunca los leí porque yo soy una cagona. Yo cosas de terror no veo. Pero bueno, no me voy a meter porque voy a estar genuinamente 80 años y lo queremos dejar para otro capítulo. Así que, por último, algunas de estas historias han trascendido al punto de influir en eventos del mundo real, como es el caso de 2 niñas en Wisconsin que apuñalaron a una compañera en 2014, alegando que lo hicieron para apaciguar a Slenderman. La verdad, un caso bastante perturbador. Sí, un poco brote psicótico. Se hayan dejado llevar por algo así y que lo tengan como una justificación
exageración. Muy algo que pasaría en La Rosa de Guadalupe. Es más, ¿no hay algún capítulo? No sé, pero si habrá capítulo, está el de Momo, creo. El de La Ballena Azul también hay, ¿no? Creo que hasta el día de hoy el creepypasta yo lo sigo bancando a muerte, pero bueno. Sí, hay veces en donde viene gente que no está bueno que se meta al fandom. Que está ya previamente desequilibrada o tiene problemas. A crear historias en donde intentan manipular menores y hay cosas que no están buenas. Pero la ficción por ficción, por ser felices, la bancamos. Che, ahí podés contarme un poco de dónde salió lo de Slenderman. ¿Te cuento? Sí, contame. Así no te quedas con las ganas. Ok, no repasé la historia, pero lo que yo recuerdo es que no me acuerdo bien cuál había sido la temática, o sea, había una temática en especial, pero bueno, pasó en un foro, no me acuerdo qué foro era, si lo busco me acuerdo, pero ahora en el momento no me acuerdo, pero sí me acuerdo que el usuario que subió por primera vez una foto de Slenderman, que yo supongo que habrá sido como arte, como que habrán hecho un montaje o algo de una imagen en donde, no sé si la foto era como que estaba medio en blanco y negro y era una placita y había una nena. De la mano estaba Slenderman, como un chabón grande. De hombre súper alto. Claro, sin cara, largas, de traje. Y lo subió por subir, tipo, creo que ni siquiera como que puso en historia debajo o lo que sea. Y ahí como que la gente lo vio, le generó algo y empezaron a crear historias. Creo que fue así. La próxima les vengo bien con la historia. Y ahí fue como que se empezó a crear como este fenómeno, pero solo por esa imagen. Como que vieron ese personaje ahí y le empezaron a dar características sabidas y otra vez lo maravilloso de tener un grupo de personas a los que algo les parezca mínimamente interesante. Sí. Al punto de querer llevarlo más lejos de lo que ya es. Y lo mismo pasó con otras cosas. O sea, no sé si viste alguna vez la imagen de Jeff the Killer. Que tiene la sonrisa que le consume la cara. Y eran como imágenes que alguien había editado, qué sé yo, porque después buscan como cuál fue la versión real de esa imagen y así ser una imagen normal, pero se va como degradando con el tiempo. La van editando, le sacan screenshots. Y ahí como con esas otras imágenes se empezaron a crear otros personajes y después ya la gente empezó a crear personajes porque sí. El suicidio de Calamardo, como personajes que ya existían y como que hacían una versión alterna. Sí. Como cosas esos creepypastas como no vean Nickelodeon a las 3 de la mañana. El capítulo perdido de tal de Minky Mouse, de Bob Esponja. Y así empezó a surgir como la comunidad creepypasta. Lo dejamos para más adelante. Y ahora sí podemos hablar un poco de algo que ya estuvimos tocando, la toxicidad dentro de los fandoms. También hay mucho acoso, como veníamos mencionando, y algunas controversias. Como por ejemplo el caso del Gamergate, que es un poco el lado oscuro de la comunidad gamer, porque los gamers, que no, también es un fandom. Un fandom que une varios fandoms, porque son distintos juegos, pero básicamente la misma comunidad. También muchos fans de los creadores de contenido en sí. En 2014, el movimiento conocido como Gamergate expuso la misoginia y el acoso en la industria de los videojuegos. Lo que comenzó como una supuesta preocupación por la ética en el periodismo de videojuegos derivó en una campaña de acoso contra mujeres, desarrolladoras y críticas. Yo no lo viví tanto en el 2014, pero sí, en pandemia, cuando empezaron a resurgir un montón de nuevos creadores de contenido y qué sé yo, como que veíamos estas únicas dos caras de lo que era ser una streamer mujer, que era como... Te sexualizás y solo por eso la gente supuestamente te sigue, o sos una pibardo. Claro, o sos el pibe que es como uno más y qué sé yo, y ni siquiera te catalogan como mujer básicamente. Incluso había muchas mujeres que eran súper competitivas y les gustaba entrar a shooters o FPS o lo que sea y jugar en competitivo, y cuando entras en modo online, por así decirlo, que te toca a cualquier grupo y escuchaban que la voz era de una mujer, la empezaban a bastardear y le decían no, una mina. Esto que bastante se usan como para distorsionar la voz. Claro, pero decís, dale. Y después las minas terminaron siendo mejores que los chabones que se ponían a la venganza. También había casos en los que había streamers mujeres que querían jugar, pero querían jugar, no sé, al Sims. No querían jugar. No todo tiene que ser tan agresivo ni competitivo. Cosas simples. O querían jugar a un juego que juega todo el mundo, pero en el modo fácil. Modo Maki, tranqui. Jugando al modo pacífico de Minecraft. De las granjas. Yo solamente quiero armar mi casita. Está mal, y obviamente toda la comunidad tóxica venían a comentarle, a romperle las bolas. Que quiera jugar por diversión, ¿no? Como que hay bastantes tryhard que quieren... Sí. Todo tiene que ser bastante perfecto, como que tenés que ser el mejor. O sí tenés que ser competitivo, si no juegas mal. A esa mina me acuerdo que si yo quiero sacar a Venti en vez de Gilonet. Se ponía en modo Genshin. Bueno, uno de los casos más conocidos de este Gamergate fue Anita Sarkeesian. Espero que haberlo dicho bien.
también, creadora de Tropes vs. Women. Recibió amenazas de violación y muerte, que eso es muy típico también, amenazas de violación. La gente en el anonimato te manda de todo. Y fue un objetivo de un juego en línea que incitaba a golpearla virtualmente. O sea, crearon un juego en donde ella estaba como personaje y le podías pegar. Sin palabras. Otro caso fue el de Brianna Wu, desarrolladora de videojuegos, que fue víctima de swatting y amenazas que la obligaron a abandonar su hogar. Según entiendo, swatting es cuando hacen llamadas falsas a la policía y dicen como que hiciste delitos. Escuadrones. Claro, hiciste delitos falsos y hay policías a allanarle la casa, ¿no? Fue obligada a dejar su casa. Este tipo de cosas puede llegar a generar el fandom, pero sigue siendo por culpa de la gente de mierda, no por culpa del fandom. Sí, no mal me acuerdo porque no estoy tan metida en el mundo de seguir gamers. Sé que hace no muchos años surgió también con todo esto de la IA, que empezaron a hacer videos sexuales con la cara de bastantes jugadoras. Ahí vemos ese lado tóxico, bastante oscuro, que mayormente por culpa de esa misoginia de querer atacar. Sí, hasta el día de hoy se siguen esos videos. Sí, es cada vez peor. De cualquier famoso. El tema de los delitos virtuales es muy complejo. Otro caso dentro del mundo gamer fue Yandere Simulator, pero no fue por el juego, que no sé si era polémico, era como bueno, sigue siendo fantasía, o sea, hay tantos shooters súper violentos que Yandere Simulator era bueno. Fue por el creador de Yandere Simulator. Este juego fue desarrollado en 2014 y ha estado envuelto en múltiples controversias. El desarrollador, conocido como Yandere Dev, fue acusado en 2023 de grooming a una menor de 16 años. ¿Cuándo no? No me sorprende para nada. Lo que llevó a la salida de varios colaboradores y a la prohibición del juego en plataformas como Twitch. La comunidad se dividió, con algunos defendiendo al creador, obviamente, y otros denunciando su comportamiento. Deberíamos explicar qué es Yandere. Este juego básicamente era uno en donde vos personificabas a una psicópata que estaba obsesionada con... Eso es básicamente la Yandere, una mujer obsesionada con un pibe de locura con un hombre. Pasa que en Japón hay muchos como estereotipos de personas y hay mucho pervertido y mucho acosador. Y está como bastante normalizado. Y estos tipos de estereotipos o personajes de mujeres son bastante usados por el pervertido, como esta fantasía de mujer que él quiere que esté totalmente obsesionada. Sí. Empieza como que vos sos la stalker, la acosadora del pibe, y termina literalmente en que empezás a matar a todo el mundo porque la que lo mira lo matás. Pero era todo medio, o sea, nosotros lo veíamos como una parodia. Claro. Pero después ves de dónde viene y decís sí. Ahora entiendo. Y claro. Pues en general, fandoms tóxicos, como algunos casos reales o datos curiosos, en 2016 un antifan del grupo K-pop TVXQ, no me suena, pero vos sos la de los datos, envenenó a uno de sus miembros tremendo, con una bebida contaminada. O sea, era un hater en este caso, no era un fan. Pero de eso también hay mucho para hablar. Del tema de las fans del K-pop, son bastante intensas de ese lado del mundo. Sí. Ese lado del planeta, son bastante intensas en lo que respecta a sus idols. Sí. Y cuando odian a una idol son el doble de intensas. No hace mucho, yo sí soy fan de... Yo soy ARMY. ARMY son los fans de BTS. Los fans de BTS. No hace mucho pasó lo que Jeonggi tuvo un caso en el que él estaba manejando un monopatín ligeramente alcoholizado por la vereda. Estaba manejando el monopatín por la vereda y se cayó. Llegando ya a donde vivía él. Y la gente, las supuestas fans, le llevaron coronas funerarias de flores. ¿Qué? Y exigieron su salida del grupo. Son bastante intensas. ¿Pero por qué? ¿Porque tomó alcohol? Sí. Ok. Eso ya era como un super crimen que él haya manejado un monopatín alcoholizado por la vereda. Es que si bien en Argentina es bastante raro que hay este caso, ¿no? Están las dos puntas. Está el caso de Jeonggi, y después está el caso de ciertos idols que no voy a mencionar, que son parte de este famoso caso de trata y de abuso sexual y de distribución de pornografía infantil. Sí. Y esos idols los siguen queriendo, no los terminan de expulsar. Cuando quieren ven, cuando quieren no ven. Exacto. Bueno, hablaremos en otro capítulo al respecto porque me interesa, la verdad. Sí. Otro dato es la cultura del stan. Más que nada en el lado del tipo de fandoms de la música, de artistas, se usa bastante en el lado del K-pop. Esta cultura del stan ha llevado a amenazas de muerte y acoso en línea a críticos y celebridades, evidenciando cómo la pasión puede convertirse en obsesión. Podemos ya meter de dónde salió la palabra stan, por qué se usa. Bueno, la palabra stan sale de una canción de Eminem que se llama así, Stan. Lanzada en el año 2000 como parte
de su álbum The Marshall Matters. Cuenta la historia ficticia de Stanley, entre comillas, Stan Mitchell, un fan obsesionado que escribe cartas cada vez más desesperadas a Eminem, molesto por no recibir respuesta. Aunque la historia no está basada en hechos reales, Eminem se inspiró en experiencias personales al recibir correspondencia inquietante de admiradores tras el lanzamiento de su álbum anterior, The Slim Shady. Con el tiempo, el término Stan evolucionó para describir a fans extremadamente entusiastas, por decirlo de una forma, y devotos de celebridades. Claro, es como si hubieran blanqueado el término. El término se refería a un fan obsesionado. Está medio romantizado. Un stalker, y claro, se empezó a romantizar. Sí. A menudo con una connotación de admiración excesiva. O sea, ya se van un poquito al pasto. En 2017, Stan fue incorporado al Oxford English Dictionary. Mirá vos, la Real Academia Española no soporta. Un dato curioso es que Macaulay Culkin fue considerado para interpretar a Stan en el video musical. Te la tiro. Bueno, y hoy en día Stan se utiliza comúnmente en redes sociales para describir a fans apasionados. Nada, ya tiene como un sentido más positivo, pero no está tan bueno. Hay un término específico en coreano que no voy a decir porque no quiero que me barden. Ya sé cuál me decís igual. Ese término que es específicamente para llamar a un tipo de acosadora que es bastante dedicada. Devota. Persiguen a estos idols a lo largo del mundo, se mudan cerca, se meten en sus casas, les sacan fotos, suben videos y todo ese contenido está. Y es llega bastante peligroso porque bastantes idols como que quieren tener todavía esta imagen de amables, problemáticos. Cuidan mucho la imagen, que es la bueno, reputación. Hay muchos casos, no solo en Corea y con los idols, sino como cualquier artista tiene algún acosador y es bastante feo que cantantes como yo. como yo, que soy artista y tuve un acosador. Yo, era tu evento canónico de artista. Mis traumas, mis chistes. Hasta los actores tienen también a alguien siempre. Es más, el caso de ¿quién mató a qué fan? No me está saliendo el nombre. Bueno, como en el caso de John Lennon. Sí, ves, ahí me lo mató un las fan. Palabras porque no me acordaba. A veces esa obsesión que tienen como de admirar a un famoso como que se vuelve algo bastante oscuro, una obsesión y bastante ambiguo, peligrosa. Literal, porque es como esa necesidad de tenerlo, de poseerlo, o no sé qué es lo que están buscando, que es como re delgada, como la delgada línea entre el amor y el odio, ¿no? Como que o te amo a muerte, o haces una mínima cosa que me hace violentarme y querer matarte. O sea, hay muchos fans que se dan vuelta como panqueque y pasan de amarlo incondicionalmente a que sea la peor persona del universo. Por último, un dato más que voy a tirar, una estadística. Un estudio de 2015 revela que el 76% de las mujeres en línea han experimentado algún tipo de acoso. No sé si en línea, en la vida real en también. La vida real creo que es hasta el 98% de las mujeres totalmente. Alguna vez sufrieron acoso. Y acá podemos derivar directamente a nuestras anécdotas, ¿no? Ya hablamos un poco igual de no pudimos esperar. No. Pero se terminan colando las anécdotas. Sí, ha llegado el momento de hablar un poco de nosotras. ¿Cuál fue nuestra experiencia? ¿En qué fandoms estuvimos? Que ya hablamos un poco al respecto. Y si presenciamos alguna de estas secuencias medias tóxicas, medias perturbadoras. También recordar esos lados lindos. Vamos a tratar de rescatar lo lindo también. La primera pregunta que tengo para hacer, para comenzar a indagar. En modo entrevistadora. Sí, yo sirviendo entrevista. ¿Cuál fue tu primer fandom y cómo te involucraste en él? Si lo pienso así como para una respuesta directa, digo sí o sí Harry Potter, que ya me acompaña desde que soy chiquita. En general diría libros de fantasía, Percy Jackson y Harry Potter. Aunque Percy Jackson nunca me fui como al lado de leer fanfics, que para mí Percy Jackson ya es una obra maestra. Claro. Ese era mi pensamiento de chiquita. Pero ya en Harry Potter siempre como que busqué más, ¿no? Porque más allá de los personajes, a mí lo que me gustaba es ese mundo. Yo siempre fui una persona bastante fantasiosa. Me gusta mucho la magia, me gusta la idea de que la magia exista, de que las criaturas mitológicas también existen. Vos querés creer que sos una maga y que existe de verdad, nada más que vos no te das cuenta porque sos tal vez no una maga, pero aunque sea yo sea una mogul, yo quiero creer que hay dragones en algún lado del planeta ocultándose. Es tu headcanon. Referencia al capítulo anterior, vayan a escucharlo. Yo no diría si es como pertenecer tal cual al fandom como una comunidad. No estaría seguro de todas las cosas a las que fui fanática, fui parte del fandom. Pero de Harry Potter sí llegué a ser bastante parte del fandom porque hay partes cruciales de mi adolescencia en las que yo fui parte de grupos de Amino dedicadas a los personajes. Me metí en grupos de WhatsApp. Gente, no hagan eso. No dejen que sus hijos se metan a grupos de WhatsApp. Pero contá un poco qué onda. O sea, ¿qué es lo que te podías encontrar en Amino? Yo la verdad nunca entré, así que no tengo idea al respecto. Lo que pasaba en Amino era que... ¿Era un foro? Es como un blog. Te descargabas Amino y Amino te preguntaba qué cosas te gustan. Y por ahí te metía en unos básicos. Pero ya después vos buscabas el específico, el Amino de Harry Potter. Te metías al Amino de Harry Potter y cada persona subía como su
propio mini blog o actividades, encuestas y cosas así. Y por ahí vos te hacías algún amiguito, una amiguita, a mí no, y terminabas en esas relaciones de internet raras en las que la otra persona... ¿Vos podías chatear? Claro, podías chatear. Entonces te empezabas a hacer amigos y empezabas a conocer gente rara. Sí, que a veces... Raro en el mal sentido, no rara que era fan de... Claro, sino ese era el raro bueno. Claro. El raro malo era si te cruzabas a alguien que no estaba totalmente estable mentalmente y vos, siendo un niño, no estaba bueno que te cruces con esas personas. Claro. Es que no estábamos preparados para vivir esas cosas, pero al no haber restricción y al no tener muy en claro cómo funcionan las cosas, indudablemente entrabas en alguna de esas. Sí, bueno, y en Harry, yo cuando me pasé a WhatsApp, creo que era más divertido. Ese fue lo divertido, ¿no? Solía yo estar en un grupo de WhatsApp que me acuerdo que me metí por Wattpad. En Wattpad alguien había subido como una historia. Literalmente era un librito de Wattpad y te pedían como, si querés meterte a este grupo de Harry Potter, mandanos el número por privado, y después buscabas el número de WhatsApp, le hablabas, y ellos eran como los prefectos de Hogwarts. Y te hacían un par de preguntas. Y te hacían un par de preguntas para saber si vos eras un verdadero Potterhead, si podías realmente entrar al grupo de WhatsApp. Entonces entrabas, te hacían hacer el test oficial de Harry Potter y saber qué casa eras. Yo era Slytherin o Hufflepuff, ¿no? Yo soy Team Ravenclaw. Y por ejemplo, yo ahí hice el test, todo me salió Slytherin, terminé en Slytherin. Y yo rápidamente escalé socialmente en el grupo de WhatsApp. Yo me volví una prefecta de Slytherin. Mira, es como los scouts, ¿viste? Cuando se vuelven... Todo el tiempo estábamos haciendo actividades. Todas las semanas teníamos retos. Pero qué divertido. Por eso, me parece lindo. Ese era mi espacio seguro. Yo me re divertía. Más cuando a veces las actividades eran una ronda de preguntas súper específicas de los libros. Hacía un rap de no sé qué cosa. No. Que diría ¿Lo podemos hacer? ¿Armamos un grupo? Era un tipo, hace un rap de una canción que diría el sombrero seleccionador al principio del año. Era recreativo. Los quiero un montón. Escribí tu propio fanfic con estos 3 personajes y que pase más o menos esto. Era divertido porque nos compartíamos cosas. Claro, eran tarea para el hogar, pero recreativo. Sí, o hacíamos, cuando salieron las películas de los animales fantásticos, también hicimos como una súper ronda de preguntas de animales fantásticos. Teníamos suficiente conocimiento de cada animal, con los personajes nuevos que iban introduciendo. Estaba bastante bueno, era divertido. Pero estabas re metida en el fandom, boluda. ¿Viste? Que al final... Pero es como... Yo nunca hice algo así, boluda. Yo he sido fan de varias cosas, pero Harry Potter es lo que yo realmente me metí en el fan. Claro, y hasta el día de hoy. ¡Qué bello! No soy parte de una comunidad ahora, en este momento, pero yo en mi adolescencia sí. Claro, pero sos como una veterana ya. Una veterana. Ya después ese grupo terminó un poquito mal. Sí, hay chisme. Hubo un juego de poder. Y bueno. Ya de parte de es que seguían siendo adolescentes. Claro, ya los que eran como los jefes. ¿No viste cómo se llama McGonagall y Severus Snape? Los que nosotros llamamos prefectos, pero estaban los jefes de casas. Y eso, ¿sabes? Había un juego muy raro y... Claro, si lo pensás un poco, estaba un poco raro porque no eran todos de la misma edad. No. Siempre pasan esas cosas de que hay uno mayor de edad que jura que es re joven y es como... Yo tuve un acosador ahí. No me acordaba. Es que no se salvan, Me bloqueaste el recuerdo. En algún momento alguien, un chabón como de 20 y tantos, yo teniendo 16, se metió al grupo la típica. Y me quería hablar por privado y yo tipo... Ay, no. No, gracias. No. No, al momento encima yo era una niña, pero sabía las reglas del grupo de WhatsApp. Yo le avisé a la que en ese momento era prefecta y lo sacamos a patadas. Bien. Qué bueno, final feliz. Bueno, con respecto a mi primer fandom, yo creo que fue los creepypastas y un poco los Juegos del Hambre. Pero los Juegos del Hambre. Yo nunca tuve una personalidad muy fan. Siempre soy bastante fan casual. Por más de que me gusten un montón las películas o qué sé yo nunca terminé de leer, por ejemplo, la saga de Juego del Hambre. Pero sí me vi 80 veces las películas, las fui a ver al cine, todo, compraba merch. Pero, o sea, como que no era 100% partícipe de todo el fandom. Por ahí reconsumía las cosas y me gustaba leer fanfics o, no sé, mirar fanarts, ir a lugares donde haya cosas del Juego del Hambre, pero por ahí yo no creaba o por ahí yo no hacía cosplay, como que no hacía el 100% de las cosas que se podían hacer en un fandom. Claro. Y así con cada uno, lo mismo con los creepypastas, consumía un montón el contenido y qué sé yo, miraba fanfics, fanarts, etc., pero no iba a convenciones porque no existían, claro, básicamente. No participabas activamente. Claro, siempre fui como una consumidora más pasiva de las cosas, hasta que llegó el anime. Y llegó como la oportunidad de ir a la Comic Con, que no sé si yo fui a la primera o una de las primeras. Y ya en la primera hice cosplay de Asuka, de Evangelion.
Fui con mi hermano, le mando un saludo. Y él fue de Spike, de Cabo Vivo. Y ir a la Comic Con por primera vez fue literalmente como encontrar mi hogar. Porque el sueño. Era el sueño del pibe, literalmente. Porque claro, yo no estaba acostumbrada a que lo que sea normal sean las cosas que me gustan a mí. Claro, y además tener todo tan accesible. Yo me acuerdo que cuando fui a la Comic Con también me enloquecí bastante de que hasta de la cosa más nicho yo encontré cosas. Sí, y son todos muy buena onda. Todos están tan metidos en el personaje de poder disfrutar por una vez que todos los que estén ahí sean parte de la comunidad, de cualquier comunidad, porque hay 900 comunidades en un mismo lugar. Después ya se volvió más popular y empezó a ir gente que estaba... que le gustaba algo casualmente. Ir a chusmear, claro. Y por ahí se pone raro. Pero las primeras veces era hermoso. Y ya había mucha gente de nicho, ya había muchos cosplayers de renombre, o cuando empezaron a traer a los famosos. La última que fuimos fue Junjito, pero era genial. Y cuando vas con cosplay, la gente viene y te saluda y te pide fotos, literal sos famoso por un día. Después hice cosplay de Sakura, obviamente, hice cosplay de Rey, hice cosplay del equipo Rocket, que encima es re poser, porque nunca vi Pokémon en mi vida, pero fui con mi primo, entonces hicimos cosplay del equipo Rocket. Y nada, yo tengo muy lindo recuerdo de la Comic Con. Me gustaría volver a ir, pero tengo miedo de esto, de que se haya vuelto, viste, un lugar como está el cine últimamente, que algún día voy a hablar al respecto, pero no quiero hablar de eso en este momento. Sí, se sobrepasa los límites. Y bueno, nada, creo que esos fueron mis como entradas a fandoms. Sí. Pero nunca tuve, como digo, como no soy tan partícipo, no estuve en foros, no me hice amigos nunca de gente pero que con era el fan. Anime sí lograste una cercanía, el cosplay. Sí, y fui a los primeros eventos. Solo personal. Claro, pero toda la experiencia de los foros y de estar en grupos virtuales con gente, eso no lo tuve nunca. Por esto que te decía de que yo como que era otra persona en el colegio. Y en el colegio no estaba normal. Ella la doble vida. Sí, no era normal que se hablara de anime o de cosas por el estilo. No es el ámbito, por así decirlo. Claro. O sea, la zona no es un lugar donde se importe. Por ahí estabas en grupos que no era lo normal. Había grupitos que los conocías como los típicos raritos o lo que sea. El mío. No, pero eran más como más grandes. Sí, me acuerdo. Tipo de por ahí chabones. 1 o 2 años mayores que nosotros sí eran Sí. bastante metidos. Me acuerdo que yo sí, por ese grupo de chicas por ahí de 1 o 2 años mayores que nosotras, no me acuerdo bien, que yo descubrí lados del anime que yo no conocía. Tipo, yo conocía Inuyasha, Madoka. Claro, era todo re family Y friendly. de repente, ¿vos ves Yaoi? Ellas Ellas totalmente más metidas, Claro. tipo, en términos ahí del anime. Bueno, hay muchos, llevaron. hay muchos como géneros específicos del anime que por ahí no los ves en otros lugares o los ves con otro nombre, pero bueno, básicamente algún día hablaremos de los shonen, de los shoujos. El yaoi es básicamente relaciones homosexuales de hombres, porque después el yuri es de lesbianas. De mujeres. Y el BL es lo mismo, pero en versión con manga o manga. ¿Qué seguimos? Siguiente pregunta. Sí, no estaba tan normalizado y nada, como que no sé si yo sentía culpa, pero como que yo ya tenía una imagen en el colegio. Es como que estaba un poquito estigmatizado y vos no querías salir. Pero si alguien me preguntaba, yo lo decía abiertamente. O sea, mis amigas sabían que yo hacía cosplay, sabían que yo iba a la Comic Con, pero lo veían como, bueno, esta le pinta la loca. Hay veces en donde se desconoce y después vuelve, ¿viste? Claro, estaba ese comentario. Y después ya los últimos años sí que nos empezamos a hacer más amigas, a hablar más. Ahí sí compartíamos más las cosas, hablábamos más de música. Y ahí ya medio que también te empieza a chupar un huevo lo que opina la gente. Y es como así, yo soy así y cuál hay. ¿Viste? Ya está como, tu personalidad ya está más construida, te da más orgullo ya lo que sos, entonces no te molesta. Siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia memorable, positiva o negativa, dentro de un fandom? Bueno, ya hablamos un poquito. Sí, igual. un poco sí. Creo que ya lo mencioné esto como para hacerlo, porque me acabo de acordar que yo también manejé cuentas de Instagram. Ah, mira, esa no la tenía. Yo subía, no de fandoms, así como tal, pero yo me acuerdo que en mi época más wattpatera manejaba una cuenta, no me acuerdo ni cómo se llama, porque seguramente la borré ya. Subía Wattpad en su época dorada, cuando te dejaba subir como fotitos con la me escena. acuerdo. Yo subía bastantes de esas, tenía bastantes seguidores. Subía esas imágenes, un análisis de capítulos de algunos libritos de Wattpad. Ella creadora de contenido desde antes. No de fanfics, pero sí algún otro libro que me gustara mucho. Yo hacía eso y le hacía como, creo que en la misma cuenta como que era como algo de libros de Wattpad. Antes se hacían trailers de los libros también, ¿te acordás? Qué época dorada, por Dios. Se hacían trailers. De John Green se hacían 900 por minuto. Subía esas imágenes, mis propios memes. Yo siempre hacía memes. Los memes de ahora un poroto con lo que yo hacía con Paint. Bueno, yo también tipo fui muy fan de sagas de libros, pero por ejemplo, yo me crié con Lesab y nadie conoce Lesab. O sea, no había nadie con quien yo intenté leer pudiera el hablar. primer libro y dije, bueno,
está interesante, pero no es mi rama. Es fantasía igual. Sí. Para los que no saben, Justin es de Piscis. Les Up es una saga fantástica juvenil de una autora argentina que se llama Tiffany Caligaris. Le mandamos un beso. No, eso no lo había captado que era argentina. Es argentina. Vive en Canadá ahora con su esposo, está embarazada. Le mandamos buenos deseos. Ojalá no se escuche. Tuve muchas interacciones con ella. Creo que es de una de las únicas interacciones que tuve con un autor. Fui una vuelta a la noche de las librerías. Sí. Que es algo que suele hacerse en Buenos Aires. A ellos hacían como que las escuchaban en el exterior. Fui a que me firme el primer libro, lo tengo firmado. Y muchas veces yo, o sea, en mi época fan, subía fotos con los libros o cuando me los compraba, qué sé yo. El último libro que salió y me lo fui a comprar, lloré porque, o sea, es una experiencia muy bella. Sí, no tenía plata para comprármelo y mi esposo, le mandamos un beso, me dijo, bueno, vamos y te lo compro. Y literalmente me puse a llorar. Ay, es que es muy lindo. Porque me causaba mucho, porque yo crecí con esos libros. Desde preadolescente que me regalaron el primer libro, que me lo regaló mi hermano, le mandamos un beso. Cuando salió el último, yo ya tenía como 16, 17 años. Pasé toda mi adolescencia con esos libros. Es lo muy hermoso eso de crecer con los personajes, además que hayas tenido una cercanía con la autora. Sí, como siempre la fantasía de los lectores. Total, porque claro, como no era tan conocida. Sí, no sé si conocida, pero bueno, no tenía tanto flujo de comentarios y cosas así. Cuando yo le mandaba un comentario o subía una historia y la etiquetaba, ella siempre me contestaba, siempre me reaccionaba a la historia o lo que sea. Muy linda. No, es un amor ella. Lo mismo con John Green. Bueno, yo toda la adolescencia leí John Green, la mayoría de los libros, pero yo no, o sea, no me metía a foros ni conocía gente que lea a John Green. Me acuerdo que a Maquila le mandamos un beso. Me había prestado un libro y creo que ella también leía, pero era consumidora casual. De Catherine, creo que fue, yo también lo leí por ella. Se lo robé como por 10 años, no sé si se lo devolví. Pero era gente como que no vivía con la misma intensidad que yo las cosas, pero no encontraba gente así. Y no sé por qué no me pintaba buscar en internet. Claro. Pero bueno, no vivía esa parte. Pero sí como que vivía con intensidad las cosas, pero no, como que no las compartía con nadie. Las vivías con intensidad, pero para vos sola. En soledad. Como buena introvertida. Yo por mucho tiempo sí me metí en todo. Eso, como que empiezan a salir los recuerdos. Sí. También estaban otros grupos de WhatsApp. Nos pasábamos drives para pasarnos eso era PDFs. Eso era re típico, sí. Pero yo lo que hacía, a mí me pasaban los drives, pero por Instagram. Como que seguías páginas que te decían, si me seguís a todas estas cuentas, directamente a las historias. Claro, te pasamos por privado el drive. Entonces entrabas y tenías. Pero tenías como carpetas que te decía, bueno, acá están todos los de Harry Potter, acá están todos los de la selección, acá están todos los de, no sé, X. Y vos entrabas y te descargabas los... Qué buen tráfico, éramos piratas. Éramos piratas, era maravilloso, la verdad. Era muy bello, porque ahí estaba de nuevo, tipo, la comunidad haciendo cosas solo por y para la comunidad, porque no ganaban nada ellos. Exacto. O sea, ponele que ganaban un seguidor. Ya está, te lo agradezco, te sigo y ya está. No saber cuántas cuentas sigo de esas. Sigo. Sí, todavía hasta el día de hoy, seguramente. Y también, eso es otro lado lindo. Yo solía hacerme bastantes amistades en esos grupos. Encima, yo que casi siempre me olvido la cara de las personas, de los nombres directamente cuando me peleo con alguien o algo y por ahí desaparecen. Soy una persona que llega bastante a los límites. Pero yo hay ciertas personas que conocí por ahí, por grupos de WhatsApp de libros en general, que yo recuerdo con bastante cariño. Conversaciones divertidas, descargarnos. Por ahí una era de Chile, la otra de Ecuador, la otra de Colombia. Y la pasábamos, o sea, re bien. Y algo, por ejemplo, cuando pasó problemas políticos en Chile, yo estaba re preocupada por mis amigas. Cuando hubo un temblor, no me acuerdo en dónde fue, también estuve re preocupada. Y me acuerdo que no tenían wifi. Y nosotros estábamos en el grupo de WhatsApp a la expectativa de que nos contesten si estaban bien o no. Claro. Pero... Es que es una comunidad. Es una comunidad. Qué bello. Bueno. Otra pregunta. ¿Cómo influyó pertenecer a un fandom en tu vida diaria o en tu identidad durante la adolescencia? Bueno, también hablamos un poco al respecto, pero bueno, yo lo hablé un poco más desde que creo que en el colegio como que nadie sospechaba que yo podía llegar a tener ese tipo de gustos y la gente más cercana sí lo sabía porque yo lo contaba. Pero vos, ¿cómo lo viviste? Yo lo viví, creo que ser parte de fandoms liberó bastante de mi creatividad en general. Y yo por ahí en el colegio era una persona bastante tímida, pero yo en las redes era... Claro, eras famosa. Estabas desacatada. Era desacatada. Yo era otra persona totalmente diferente cuando hablaba con otros amigos por internet. Y a mí lo que me influyó en mi crecimiento como persona fue como estas ganas de escribir. Nació por leer y meterme en estos fandoms y ver otras personas que sí se animaban a subir sus propios fanfics, a subir sus cosas. Claro, te inspirabas. Entonces, me inspiraba a escribir mis propias cosas, ¿no? Y... para el lado creativo me sumó bastante. Y ya en la personalidad también. Me costaba todavía durante la adolescencia seguir hablando con personas cara a cara. Pero yo desarrollé
casi toda mi personalidad, porque si no podría ser una persona expresiva en internet. Después lo tuve que pasar por terapia para poder sacar ese lado, esa personalidad que tenía solamente en internet, a sacarla como soy en persona, cara a cara. Qué bello. O sea, tuviste que pasar por terapia, pero pudiste sacar esa parte que nació en los foros y en cosas así. Y está bueno también esto de la creatividad. Creo que es re importante. Sí. Es como uno de los pilares de lo que es un fandom. Porque si no hubiera creatividad no se crearían estas 900 millones de historias, estos 900 millones de fanarts. Y al fin de cuentas siempre son artistas, gente que quiere expresar el amor que le tiene a lo que sea que esté admirando, o de lo que sea que sea tan fan. Solo divertirse, o sea, a veces ni siquiera es como que era por diversión. Al estar rodeado de un grupo de personas que más o menos tienen a veces tu edad, sabes que no te van a juzgar y subís tus primeros fanfics ahí. Y también algo re importante de la comunidad es esta cuestión de sentirte acompañado. O sea, sentirte entendido, saber que no sos la única persona en el mundo que tiene estos gustos, que le pasa esto, que le pasa aquello. No, que hay 1 millón de personas como vos y que gracias al internet y que nosotras vivimos en ese momento pudimos llegar a conectar con otras personas. Yo no tanto, pero vos tengo entendido bastante. Que sí. Y ese sentido de pertenencia es también otro pilar de pertenecer a un fandom. Si yo no hubiera por ahí, tenía amigas, pero al ser yo una persona bastante tímida, no hablaba mucho con esas amigas. Claro. Al nivel en el que hablaba con otras personas. Última pregunta. ¿Alguna vez sentiste que un fandom te ayudó a superar un momento difícil? Bueno, esto me ayudó bastante a superar, no un fandom en específico, sino como la comunidad en general. Siento que a mí me ayudó a desarrollar mi personalidad como una persona extrovertida. Yo creo que tengo mucho eso de, hasta el día de hoy, refugiarme en el contenido audiovisual, en la fantasía, en la lectura, en lo que sea, para escapar un ratito de lo que es la realidad. Que no se suelta. No, jamás. Hasta el día de hoy me miro un anime por semana, amo los animes románticos con todo mi corazón, no los cambiaría por nada. Y es como mi momento de relax. Creo que todos los días ser parte de un fandom me ayuda con mi día a día. Porque si yo no tuviera ese contenido, no sé cómo estaría mi estabilidad mental. No sabrías para dónde dejar ese sentimiento. Claro. ¿Dónde sacarlo? Dónde soltar todos esos pensamientos y concentrarte en otra cosa, pasarla bien. Porque yo la verdad, uno de los mejores momentos de mi vida o del día en general es cuando puedo sentarme, estar tranquila, acostarme en mi cama, mirar algo de chill que sé que me va a hacer pasar bien. A veces estoy con mi pareja, que también lo introduje en el anime, y hasta el día de hoy seguimos viendo anime, y es como un momento de conexión, de sentarte con el otro y mirar algo y de hacer tiempo de calidad. Claro. Lo mismo con mi hermano mayor, que él también me introdujo en todo lo que es el cine. Yo estudio cine, en todo lo que es las películas, en el anime también, y nosotros reusamos las películas y el lenguaje cinematográfico en general para conectar, para sentarnos y hablar de nuestros proyectos y hablar de las películas que vimos, ir al cine. Entonces para mí el fandom en general en ese sentido es una excusa, por así decirlo, para conectar con el otro. Entonces yo creo que hasta el día de hoy me ayuda todo el tiempo en momentos difíciles, pues si sabes que la estás pasando como el culo y ese lugar es un espacio seguro, es una zona de confort en donde puedes ir a refugiar y podés recurrir a ese lugar cuando vos quieras, y eso es hermoso. Hermoso. Por ahí algo más específico. Yo diría que la pandemia la pasé como el culo como muchas personas. Sí. Pero fue mi momento más depresivo, persona que tiene depresión seria. Mi momento, o sea, porque voy a seguir adelante. Por ahí puede ser una pelotudez, pero yo leía fanfic. Yo me ponía a leer lo totalmente. Que sea, los fanfics más largos posibles, porque yo decía un capítulo más, y voy a seguir viviendo. Porque te mantiene activo, o sea, claro. No es que porque huís de la realidad y ya, sino porque te hace sentir bien, te genera cosas químicas en el cuerpo que necesitas en ese momento. Claro, necesitas en ese momento y no lo puedes obtener de ningún otro lugar. A muchas personas es eso, es un pequeño momento de felicidad que lo resuelven básicamente todo. Todos mis problemas se resolverían si esa autora terminara de escribir su fanfic del 2016. Totalmente. A mí hay personas que dicen, yo no me voy a morir hasta que termine de ver One Piece. Claro. Yo creo que es re importante para la gente que está dentro de los fandoms. Y lo mismo con la gente que es fan de personas. ¿Cuántas veces vimos a un creador de contenido que le llega un comentario que le dice gracias por verte a vos todos los días y tu compañía, y pude seguir adelante? Yo me acuerdo que en pandemia también estábamos todos en una situación muy de mierda. Por más de que tengas problemas o no, era un momento pesuti y por ahí te sentías muy solo o no sabías bien qué hacer, a dónde ir, qué iba a pasar. Y yo me acuerdo que en esa época
surgió un montón de contenido porque todos los creadores de contenido también estaban encerrados en su casa y no podían hacer otra cosa que no sea eso. Y empezaron a surgir mucho los streamers. Yo ahí empecé a ver a Troche y Moche y surgieron las series de Minecraft. Yo amo Minecraft, en algún momento hablaré al respecto. Como Karmaland. Bueno, Karmaland ya existía desde antes, pero Tortillaland creo que fue parte de la pandemia, una parte muy grande de la pandemia. Y yo sabía que desde las 12 hasta las 9 de la noche tenía contenido en vivo de Minecraft, claro. Porque unos empezaban más temprano, otros seguían más a la noche. Y yo esperaba ese momento, porque yo en pandemia también estudiaba, esperaba ese momento para hacer una pausa, para irme a cocinar algo rico. Mi compañía de todos los días eran ellos. O sea, y ellos se cagaban de risa y hacían sus cosas y qué sé yo, pero yo me sentía 100% acompañada. Siempre que seas parte de un fandom te va a ayudar. ¿Cómo podemos cerrar el capítulo? Terminar resentimental. Terminar resentimental, bueno. ¿Puedo pensar la bronca? Pero ¿sabes lo que más me molesta? Quiero aprovechar el momento. Algo que yo ya me he quejado a veces con Divi. Ya hicimos como un repaso histórico más o menos del fandom en el capítulo anterior. Yo creo que el fandom hasta ahora, la cultura de un fandom, se fue construyendo bastante gradualmente en algo bastante maravilloso, ¿no? Sí. La cultura fandom es hermosa, pero con los últimos años, en todo el mundo, en todos los aspectos, en la moda, en la música, en la economía, en todo, hay un golpe de conservacionismo en todo. Y últimamente se está metiendo demasiado en la cultura del fandom, en los círculos de fandom. Personas que de repente empiezan a demonizar cosas que son súper normales, como las parejas gays, que ya lo estamos viendo desde repaso. Sabemos que las parejas LGBT, apoyadas por el fandom, por los headcanons, las ideas de los fans, siempre han existido. Sí, desde las amas de casa de los 60. Desde incluso fanfics escritos sobre Watson y Sherlock en el 1800. Las personas siempre han existido, siempre han buscado tener alguna especie de representación incluso en sus propios círculos pequeños de nicho. Y me parece que ahora con esta ola de conservacionismo, las personas como que empiezan a demonizar que alguien suponga, imagine, crea que dos personajes pueden estar enamorados en una serie, película, libro. Y dicen, estás loco, sos un pervertido porque estás pervirtiendo estos personajes. ¿Viste que lo hablabas de Shaoran? Sí. Ahora con la serie de Percy Jackson, a mí me pasó que yo en un TikTok o algo habré comentado algo de que Percy Jackson siempre va a ser como mi novio literario, ¿no? Porque yo crecí con él. Y alguien me trató de pedo, porque ahora el actor es un nene. Yo tipo, yo no estoy hablando del actor. Ay, yo no estoy hablando del actor. No. Yo estoy hablando de Percy Jackson, el personaje. No, pero Percy Jackson tiene 18, según el autor. Sí. No, porque ahora hay más libros. ¿Qué me importa? Eso pasó hace unos cuantos años cuando yo tenía 18 entonces. Los personajes crecen con vos. A veces por querer hacerse como una idea de moral, como que se sobrepasan bastante límites. Además, ¿qué te importa? No te estoy haciendo daño. Sobrepasan límites. Otra vez, con las parejas LGBT. Hay una especie de satanización al shippeo. Ahora es como que, vos sos shipper. Eso te hace mala persona porque estás sexualizando a los personajes. Yo en ningún momento quise sexualizar a estos personajes. Dije que se aman. El amor no tiene que ser sexual. ¿Cuáles son estos dos personajes? Los de Spy Family, Anya y Damian. Sí. La gente los shippea porque son dos nenitos tiernos. Total, sí. Que además Damian expresa sus sentimientos por Anya y se renota que los está pero es un amor aprendiendo a entender. Y platónico. Y la gente es como, estás sexualizando a los niños. No lo estamos sexualizando. Vos estás sexualizando en tu mente a los niños. Y estás sublimando algo en mí que yo no dije, pensé, no expresé. Esta ola de personas que se sumaron a los espacios fandom es bastante venenosa a los espacios porque te empiezan a hacer sentir culpable, incómodo y cosas que... Y algo malas. Hay algo que viene sucediendo hace un montón y vos ahora lo querés hacer ver como raro. Disculpame, pero si entraste en el fandom hace 2 segundos. Vos estás acá hace 3 días, yo estoy acá hace 30 años. Los anti-shippers a mí me enojaron una banda. Y encima glorifican el canon como si fuera la Biblia. Me venís a mí, alguien que shippea esta pareja y vos decís... Mira, yo te voy a dar pelota que vos me vengas a decir. No, porque en la página 147 el autor escribió que tal. Bueno, el autor también escribió esta pelotudez que no tiene ningún tipo de sentido. Así que tampoco le voy a dar tanta seriedad al autor. A veces glorifican tanto a los autores que dejan de lado la parte divertida de los fandoms, que es crear tus propios pensamientos. Claro, pensar por vos mismo. Sí, se vuelven anti-creatividad. Son los pixies de los padrinos mágicos. Sí. Es terrible lo que está pasando, pero es algo muy de nicho, muy lost in the media. Y esto sea algo importante para mí. Buscando un problema serio, lo es porque se está empezando a hablar de censura. Esto es algo que voy a mencionar ya en el capítulo de fanfics, pero hay gente que busca censurar hasta en los espacios de fanfics. Vamos a hablar de la gran censura en algún momento. Pero lo dejamos por un siguiente capítulo. Vamos a dejar para el siguiente capítulo. Y por lo tanto, este capítulo concluye. Creo que dimos un buen pantallazo de nuestra experiencia, de lo que es en generar un fandom, y ahora podemos empezar a indagar un poquito
en otras partes. Sí, un poco más De específicas. esta cultura pop, de lo que llegamos a vivir y lo que podemos llegar a encontrar en internet. Que queremos darle una voz a esas cosas que por ahí mucha gente no se las encontró. Claro, o se habla pero no se profundiza. Es algo que queremos contar y que espero que quieran escuchar y que la pasen bien. Les haya interesado, les haya gustado. Queremos ser amigas. Queremos amigos. Todos los amigos que no me dicen en el foro, ahora los quiero tener. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sí. Esto es Lost in the Media. Adiós. Adiós.